Muy buenos días, tardes y noches a todos. Espero que estés empezando bien. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de ECMO o Extracorporeal Membrane Oxygenation, que en español se traduce a oxigenación con membrana extracorporal. Para empezar vamos a ver qué es un ECMO. El ECMO es una terapia de rescate que puede estabilizar a pacientes con compromiso hemodinámico que puedan cursar o no con una insuficiencia respiratoria y que ésta tenga una duración de días o semana. Eh, los objetivos que vamos a tratar de cubrir van a ser el remover o mantener el dióxido de carbono. Hay que mejorar el ambiente y la oxigenación a nivel tisular y hay que también buscar un reposo pulmonar y también una descarga al corazón. Bueno, como datos, podemos decir epidemiológicos, tenemos que el ECMO cardíaco ha aumentado un 180% en la última década. Este, de, por otro lado, tenemos el ECMO de tipo respiratorio, que aumentó desde aquella epidemia de H1N1, en el que fueron incluidos más centros de ECMO a la ELSO, que es una organización que se encarga de este tipo de terapias. Los centros de ECMO también han aumentado, por ejemplo, que vemos aquí de 1996 al 2006, un 15% fue el crecimiento, y del 2006 al 2016, que fue cuando hubo el boom del H1N1 después de ese boom, hubo un aumento del 113%. Y bueno, este va a ser recomendado en pacientes con alto grado de mortalidad, y hay que recordar que este no va a ser un tratamiento como tal, es una terapia de rescate, una terapia para mantener al paciente para que después se le pueda dar un tratamiento adecuado. Como vemos aquí también tenemos unas gráficas de lo que es el incremento del ECMO en los últimos años. En la primera son los centros de ECMO a nivel mundial. Como ven, el pico hasta el 2016, que fue un poco bajo, pero aún así son los centros oficiales que tenemos de ECMO hasta ese año, aunque últimamente han ido aumentando por la pandemia de COVID-19. También en la tabla número 2 o la B tenemos por regiones, por continentes, el aumento del ECMO también. Como vemos en 2019, el país que más centros de ECMO tiene es Estados Unidos, de ahí le va a seguir Europa, después Asia, después Latinoamérica y por último el sudeste de Asia y África. Bueno, como tal vamos a repasar, vamos a ver primero lo que es la bomba. Es una parte muy importante del ECMO, es un componente esencial, ya que aquí tenemos dos, ya que esta bomba va a hacer que el flujo de sangre pueda pasar hacia la membrana corpórea. Tenemos una bomba de rodillo y una bomba centrífuga. La de rodillo va a generar un flujo sanguíneo a través de compresiones progresivas mediante una manivela, que más adelante vamos a ver, vamos a decir para qué sirve, y la centrífuga va a generar una propulsión sanguínea por un campo electromagnético generado también por un vacío. Eh, vamos a necesitar electricidad, una batería y una manivela. ¿Por qué? Porque la electricidad va a hacer que este ECMO funcione correctamente y que la bomba también funcione correctamente. Si la electricidad baja, hay fallos, se opta por la manivela o también por la batería, y también esta batería nos va a servir cuando se transporta un paciente con el ECMO. Otro punto importante es la membrana o el pulmón artificial o oxigenador. Este va a producir un intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono por difusión simple mediante la membrana de polimetilpropileno, que va a hacer que pase por ahí sangre, gas y agua, y de hecho esta membrana puede durar de días hasta semanas y en algunas ocasiones meses. Bueno,
Eh, Como otro punto importante del oxigenador, vamos a tener lo que son el funcionamiento o su fisiología, podríamos decirlo. Y hay un punto muy importante que es el mixer o el mezclador, que aquí lo que vamos a tener es vamos a controlar la fracción de inspiración de oxígeno que va a recibir el paciente. Aquí también vamos a ver si vamos a barrer o vamos a controlar el dióxido de carbono. Esto mediante un flujo de gas fresco que va a venir también de otras, de otras dos, podemos decir, cánulas o tubos que van a llegar al mezclador. Y este gas, flujo de gas fresco, va a llegar a la membrana extracorpórea, que también a esta va a llegar la sangre que viene de la bomba, y lo que va a hacer es hacer ese intercambio gaseoso para eliminar el dióxido de carbono y que en la sangre haya más oxígeno. Y esta sangre oxigenada, regresa a la cánula arterial o cánula venosa. Ya veremos las modalidades que hay. Y aquí tenemos una cosa importante que tenemos, que si aumentamos más el flujo, va a disminuir el dióxido de carbono, y así vamos a ir controlando todo esto en el mixer. El circuito de ECMO va a estar compuesto por una cánula de drenaje primero, después vamos a tener los accesos venosos. Aquí en los accesos venosos vamos a controlar lo que son, por ejemplo, la heparina y algunos otros fluidos que vamos a incluir para que la sangre tenga pues una estabilidad. Después va a pasar a la bomba. Esta bomba va a impulsar a la sangre hacia el oxigenador y la va a mandar con una presión positiva. Después que esté en el oxigenador y vaya al intercambio gaseoso que ya hablamos anteriormente, vamos a tener que va a pasar a la cánula de retorno, que ya sea venosa o arterial, y esta va a tener una presión también positiva para regresar al paciente. Y aquí a continuación ponemos un video de lo que es algunos componentes del ECMO para que quede un poco más claro. Facing a critical decision to save a family member can come at you when you least expect it. For families confronted with life-threatening heart or lung damage, we have a team of specialists at Texas Children's Hospital who are experts in managing an advanced therapy that could save the life of someone you love. It's called ECMO. ECMO stands for extracorporeal membrane oxygenation, and it can carry out the work of a patient's lungs, heart, or entire cardiovascular system during failure, as occurs in some severe infections or during cardiac arrest. It works by removing blood from the patient's body, oxygenating it, and removing carbon dioxide through an artificial lung before pumping the new blood back into the injured body. Dr. Thomas leads the Texas Children's team in developing an advanced methodology for treating patients using ECMO. The Texas Children's ECMO team is what we call an expert team. It's comprised of different individuals who have overlapping but interdependent expertises. We have specialists who have been trained either from nursing backgrounds or from respiratory care backgrounds, and then we have physicians who are specialists in ECMO. The ECMO circuit is comprised of tubes and lines running from the patient through multiple checkpoints. The tubing carries liquids or gases, such as blood or medications, to and from the body. The lines power different sensors, which monitor flow, oxygen saturation, hemoglobin concentration, and more. Readings are taken along the way to let the ECMO specialists know exactly how the entire circuit is performing. First, blood is removed from the body via one or more of the large veins, usually in the neck or groin. Once the blood is oxygenated and carbon dioxide is removed, the blood is pumped back into the body. This process gives the lungs and heart a chance to rest. A bedside ECMO specialist is with the patient 24 hours a day to ensure that everything functions properly. The primary intensive care team and the ECMO physicians coordinate their work for optimal conditions that favor a patient's rapid and complete recovery.
Otro punto importante a tocar, vamos a ver lo que es el flujo. Como ya lo hemos hablado, ya este va a ser determinado por la bomba y también por el tamaño de las cánulas. Y se va a medir mediante una bomba de flujo que viene incluida también en el ECMO. Para tener un flujo para un soporte cardíaco se recomienda tenerlo entre 60 mililitros por kilo por minuto en los adultos. Y por ejemplo, vamos aquí a buscar o mantener un nivel normal del índice cardíaco mediante la admisión de 2.4 litros minuto por metros cuadrados. Por otro lado, en el soporte ventilatorio o soporte respiratorio, vamos a tener que vamos a pasar 50 mililitros por kilo por minuto para buscar mantener una saturación de oxígeno mayor a 80%. Otro punto importante es la ventilación. Aquí en la ventilación vamos a buscar que los volúmenes corrientes se mantengan por debajo de 6 mililitros por kilo. Esto añadiéndole también las presiones de meseta, que tienen que ser también menores a 29 centímetros de agua. Y esto va unado con la eliminación extracorpórea del dióxido de carbono, lo cual nos va a disminuir las citocinas pulmonares y también va a disminuirnos lo que son los signos de daño pulmonar. En la terapia de anticoagulación, que viene en el ECMO, vamos a tener que es muy importante porque esta terapia, el ECMO va a exponer la sangre del paciente a superficies extrañas, lo cual nos va a provocar una reacción tipo SIRS, la cual va a sugerir o va a comenzar un estado de hipercoagulabilidad en el paciente. Entonces, para esto vamos a requerir la anticoagulación. Aquí vamos a tratar de disminuir el riesgo de la trombosis, pero también hay que tener el cuidado de buscar, de mantener y vigilar el ACT, el APTT, el antifactor 10A. Y esto más que nada también para mantener un equilibrio entre todo esto para evitar complicaciones hemorrágicas. Preferiblemente a los pacientes hay que corregirles una coagulopatía preexistente. Y para cuando vamos a añadirle esa terapia de anticoagulación se prefiere la heparina no fraccionada. Esta heparina no fraccionada vamos a añadirla de 250 de 2500 a 5000 unidades en un bolo cuando se esté canulando para mantener un ACT de 180 a 200 segundos. En pacientes más complicados vamos a buscar uno de 140 a 160 segundos. Igual, aparte de vigilar estos factores que dijimos o estos tiempos, vamos a pedir también, podemos pedir el tromboelastograma y una tromboelastometría para también estar vigilando ahí el dinamismo. Y por otro lado tenemos los tipos de ECMO. Tenemos dos tipos importantes, de los que vamos a basar aquí. Es el veno-venoso, que va a proporcionar un apoyo respiratorio, y este va a ser más usado en la insuficiencia respiratoria grave. Aunque también tenemos una función de apoyo o soporte hemodinámico para el corazón derecho. Y por otro lado tenemos el veno arterial, que va a proporcionar un apoyo respiratorio y hemodinámico, ese sí totalmente, va a cubrir los dos. El otro es por mera fisiología, que va a dar un soporte cardíaco derecho. Las indicaciones generales para, por ejemplo, un veno venoso va a ser síndrome de distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria hipofómica y una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Para el veno arterial vamos a tener el choque cardiogénico, la lesión cardíaca, la miocarditis, el infarto agudo del miocardio. El ECMO venovenoso, como ejemplo, vamos a tener que va de la vena cava inferior, la primera cánula,
esta cánula va a sacar sangre que va a llegar a la centrífuga, de la centrífuga va a impulsar hacia la membrana extracorpórea y esta membrana va a regresar la sangre a lo que es la vena cava superior. Y el principio es que vamos a tomar sangre desoxigenada de un canal venoso para retornar la oxigenada a otro canal venoso, como ya lo había explicado. Vamos a apoyar aquí los pulmones, siempre y cuando el gasto cardíaco sea suficiente. ¿Ok? Y como ya dije, debemos ayudar al corazón derecho con esto. Otras indicaciones un poco más especiales para el ECMO es el asma agudo, la neumonía por H1N1 o últimamente por COVID-19. Nos va a servir también como para un puente para trasplante pulmonar. Si el paciente también ha rechazado un injerto post-trasplante y para facilitar algunos procedimientos quirúrgicos. Tenemos dos tipos de modelos de este tipo de ECMO, vale la redundancia, que va a ser la cánula de doble sitio, es el primero. Aquí la sangre venosa va a ser drenada de la vena femoral, como ejemplo, para regresar a la vena yugular. Y por otro lado tenemos la bilumen. Esta cánula bilumen, como vemos aquí en ese circulito, va a ser una sola cánula. Aquí la sangre desoxigenada va a ser drenada y va a ser recorporada por una sola cánula, como se acaba de decir, que va a ser la vena de la vena cava. ¿Cuándo vamos a retirar la cánula en un paciente con ECMO veno-venoso? Bueno, aquí lo vamos a poder iniciar este destete cuando el paciente sea capaz de mantener satisfactoriamente un intercambio gaseoso con parámetros de ventilación mecánica aceptables, los cuales van a ser una presión máxima menor o igual a 30 centímetros de agua, un PIP menor o igual a 15 centímetros de agua, un volumen corriente menor o igual a 6 mililitros por kilo de peso previsto del paciente, también una frecuencia respiratoria de menor o igual de 35 respiraciones por minuto y una fracción de inspiración de oxígeno que sea menor o igual a 60%. Esto lo vamos a complementar con mejores parámetros radiográficos y también una mayor distendibilidad pulmonar. Tenemos contraindicaciones en este tipo de procedimientos, los cuales van a ser la edad avanzada, una categoría de la escala de fragilidad clínica mayor o igual a 3, una insuficiencia multiorgánica grave, una lesión neurológica aguda grave, comorbilidades significativas, ventilación mecánica mayor a 10, el sangrado no controlado, contraindicaciones de anticoagulación, la incapacidad para recibir hemoderivados y un RCP continuo. Las complicaciones más frecuentes que vamos a tener es la lesión renal aguda, ciertas infecciones por medio hospitalario, o después de esta, la hemorragia intracraneal y algunas coagulopatías, pero también aquí hay que añadirle lo que ya habíamos dicho del CIRS-like, que también es muy común que pase en los pacientes. Por otro lado tenemos el ECMO veno-arterial. Este principio va a ser que va a tomar la sangre desoxigenada de un canal venoso. En el caso de la imagen, lo vamos a retirar de la vena femoral y vamos a retornar la sangre oxigenada al otro canal arterial, que va a ser la arteria femoral en este caso. Este tipo de ECMO va a proporcionar apoyo respiratorio y hemodinámico directamente al sistema arterial, lo cual nos va a dar un soporte tanto respiratorio como cardíaco, como ya vimos. Tenemos también otros tipos de modelos dentro de este mismo ECMO. Uno de ellos va a ser la cánula femoral, la cual se va a drenar la sangre de la vena femoral y va a regresar a la arteria femoral, como ya vimos en el anterior caso. Y aquí también lo tenemos en el láser apuntado. Entonces vamos a tener que de la vena femoral va a ir a la bomba, de la bomba va a ir a la membrana y de la membrana va a regresar a la arteria femoral.
Y por otro lado tenemos el modelo Sport. Esta va a drenar de la vena yugular, va a pasar a la bomba, de la bomba va a pasar a la membrana y de la membrana se va a reincorporar a la arteria subclavia o una arteria axilar. Este ECMO va a servir como puentes o va a tener indicaciones en el infarto agudo del miocardio, por ejemplo, también en una falla cardíaca crónica del ventrículo izquierdo, o puede ser también de los dos ventrículos, ya sea involucrada con miocarditis, cardiopatía crónica, cardiomiopatía séptica y pues un gran fallo después de un trasplante de corazón. También del fallo del ventrículo derecho crónico, un embolismo pulmonar con un fallo del ventrículo derecho y también un síndrome postcardioctómico. Y vamos a seguir con la descanulación del ECMO. ¿Cuándo vamos a destetar a un paciente de un ECMO venoarterial? Bueno, aquí vamos a tener que sospechar de criterios de recuperación miocárdica para poder retirar. ¿Cuáles van a ser estos? Vamos a buscar que se aumente la pulsación en la circulación arterial, que se aumente la saturación venosa mixta y que se disminuya el nivel de lactato sérico, y además que haya una mejora en la apariencia ecocardiográfica en la función sistólica. ¿Ok? Entonces, estos van a ser los criterios que vamos a buscar para retirar la cánula. Las contraindicaciones para este ECMO van a ser la coagulopatía grave, la contradicción para la anticoagulación, la enfermedad hepática avanzada y el acceso vascular limitado. Estas 4 contraindicaciones van a ser absolutas y las relativas va a ser la edad avanzada, el sexo femenino, la alta concentración de lactato, la enfermedad vascular periférica, el EPOC, el EBC, la disfunción renal y la hipoglucemia. Y algunas complicaciones que vamos a tener va a ser la isquemia de extremidades, la distensión del ventrículo izquierdo y edema pulmonar, el tromboembolismo y la hemólisis. Hay que recordar que las complicaciones más frecuentes, así como forma de resumen de complicación, va a ser el sangrado. Y eso se va a presentar en un 22 a 32% de todos los pacientes que hayan cursado con esta terapia. Esta sería la bibliografía usada en la presentación. Espero que haya sido de su agrado y que esta información les sirva para su práctica profesional y también para la práctica estudiantil. Muchas gracias.